¿Qué tal? Muy buenos días. Y aquí estamos como cada sábado a la 1 del mediodía y hasta las 2 de la tarde en vivo en Lo Justo y Necesario para darles toda la información social, la información previsional, la información que tiene que ver con el servicio, todo lo que interesa, por supuesto, a los trabajadores, a los jubilados, a las familias. Y tenemos que hablar del anuncio que se conoció en las últimas horas, que tiene que ver con aumento, que tiene que ver con aumentos de las prestaciones del sistema previsional nacional y también con los bonos, todo lo que se viene en el próximo trimestre del año. Estamos hablando de marzo a mayo. Les contamos, se anunció, se formalizó, se oficializó el aumento por ley de movilidad jubilatoria, un aumento que es del 17,04%, que es la primera actualización de las 4 que van a tener por ley jubilaciones y pensiones y asignaciones. Este 17,04% a quienes abarca a todos, a todas las prestaciones del sistema previsional nacional. Estamos hablando de 17 millones de prestaciones. Este aumento del 17,04% va a regir desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo. Y si les parece, ya vamos mostrando las placas. Quiero contarles que cuando hablo de 17 millones de prestaciones, ¿quiénes están dentro de estas prestaciones? El 17,04% de aumento, como ustedes lo están viendo en pantalla, alcanza a jubilaciones y pensiones contributivas, a pensiones asistenciales, a pensión universal para el adulto mayor y además a todo lo que tiene que ver con el universo de asignaciones, asignaciones familiares, asignación familiar por hijo, asignación universal por embarazo, asignaciones también que se pagan por única vez. Lo que están viendo ustedes en pantalla son los valores. Estos son los valores de referencia, son los valores que en general tienen la mayor parte de las prestaciones previsionales y asistenciales del sistema nacional. Les decimos, bueno, todo lo que tiene que ver con haber mínimo contributivo, 58.665 pesos, la PUAN, que representa un 80% del haber mínimo que queda vigente a partir de marzo, será de 46.932 pesos. Pensiones no contributivas van a tener un valor del 70% del haber mínimo, 41.065 pesos. Y acá es importante informar quiénes están dentro de las pensiones no contributivas, conocidas también como pensiones asistenciales, mayores de 70 años, madres de 7 o más hijos, personas que están cobrando por padecer, tener alguna discapacidad y además asignación familiar por hijo, asignación universal por embarazo y con un monto, ustedes lo están viendo en pantalla, de 11.465 pesos y también aumentan las asignaciones que se pagan por única vez, matrimonio, adopción, nacimiento, las que se pagan por única vez. Ahora, tema bono. Un dato muy importante, ¿por qué razón? Porque si bien la movilidad jubilatoria alcanza a todos los jubilados y pensionados del sistema nacional, se anunció en paralelo un bono que va a abarcar a todos aquellos jubilados y pensionados que cobren una mínima o menos de una mínima vigente, ahora les voy a explicar por qué, y que tengan de ingresos hasta 2 haberes mínimos, que a partir del mes de marzo será de 117.330 pesos. Este bono, el valor, atención con esto, toma lápiz, papel, anotá, hace la cuenta con la calculadora. Te contamos que el bono va a ser un bono que va a permanecer un trimestre. Se va a pagar en marzo, en abril y en mayo. 15.000 pesos
para todos aquellos jubilados y pensionados que cobren la mínima. Y cuando digo cobren la mínima, están todos aquellos de la mínima contributiva de 58.665 pesos y también entran todos aquellos que perciben pensiones asistenciales y que están cobrando en este momento pensión universal para el adulto mayor. Aclaro esto porque es la pregunta cada vez que se anuncia un bono o se anuncia un aumento por movilidad jubilatoria. ¿Qué pasa mientras tanto con todos aquellos jubilados y pensionados que perciben a partir de la mínima, de una mínima y hasta dos mínimas? Van a cobrar un proporcional, es decir, que estos 15.000 pesos van descendiendo hasta llegar a un piso de 5.000 pesos. De esta manera, y ponemos un ejemplo, ¿cuánto va a cobrar la mínima, la jubilación mínima? ¿Cuánto va a cobrar un beneficiario de la mínima a partir del mes de marzo? 73.665 pesos. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos la mínima, el haber mínimo de 58.665 pesos y se agrega el bono de 15.000 pesos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el mes de junio, cuando llegue el segundo aumento del año por movilidad jubilatoria, ese aumento no se calcula sobre 73.665 pesos, sino sobre 58.665 pesos. ¿Por qué se anuncia un bono? Justamente porque si no se cobra, si no se percibe, si no se agrega un bono a partir del mes de marzo, la mínima hubiera quedado por debajo de lo que ya venían cobrando los jubilados de la mínima, que hasta febrero vienen cobrando 60.124 pesos. Entonces, se agrega el bono por esta razón y además, de alguna manera, para responder al tema de la inflación, en un año 2022, si miramos para atrás, que quedó la movilidad jubilatoria con los 4 aumentos del año en 72,5% y la inflación anual en 94,8%. Estamos hablando de una pérdida de 22 puntos. 22 puntos no perdieron todos, porque las mínimas van de alguna manera recuperándose de a poco con la entrega del bono, pero aquellos que no cobran refuerzos adicionales siguen perdiendo poder adquisitivo, vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace 5 años en forma sistemática y permanente, y en el año puntualmente 2022, aquellos que no percibieron ningún tipo de bono están con una pérdida de poder adquisitivo del 11,5%. El tema del bono, yo decía la necesidad del bono, la respuesta que se le da a los bolsillos de aquellos que tienen los menores ingresos, es una ayuda necesaria, pero también es cierto que al volverse tan necesaria hace que no se pueda salir del bono. Estamos ya en 7 meses consecutivos de pago de bonos. Estamos hablando desde el mes de septiembre del año pasado hasta ahora, un bono que va a seguir inclusive hasta el mes de mayo y no se puede salir del bono. ¿Y por qué no se puede salir del bono? Y acá está el número. El bono viene alcanzando a 6 millones de personas. Casi todos los bonos que se han dado en estos últimos 7 meses han alcanzado a 6 millones de personas. De esas 6 millones de personas donde hay gente que cobra hasta ingresos que representan 2 saberes mínimos, sin embargo hay, escuchen este número, 3.890.000 beneficiarios que tienen algún tipo de jubilación asistida, ya sea por jubilación con moratoria o por pensión universal para el adulto mayor. De estos 3.890.000 beneficiarios, 3.600.000 corresponden a jubilación con moratoria, es decir, gente que necesitó de la moratoria porque nunca pudo reunir en su momento 30 años con aportes, y 290.000 prestaciones corresponden a pensión universal para el adulto mayor. Cuando vamos a los montos que cobran estos beneficiarios,
los que tienen moratoria cobran el haber mínimo hoy de 50.124 pesos menos la cuota de moratoria. Y el que cobra una pensión universal para el adulto mayor cobra el 80% de 50.124 pesos. ¿Por qué doy estos números? Porque quiero explicarles cuál es la razón del bono. El bono termina siendo la consecuencia porque hay que paliar, hay que compensar y hay que ayudar. 6 millones de personas volverán a estar alcanzadas por el bono que va de entre 15.000 pesos y 5.000. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no reciben bonos? El bono es no remunerativo, es un bono que no queda como parte del haber, es un refuerzo. ¿Qué pasa con todos aquellos que no entran y no han entrado en ningún bono? Cada vez se les va abriendo más las puertas que le permiten, que le da la posibilidad a estos beneficiarios, a estos jubilados, de litigar contra el Estado, de iniciar demandas judiciales. Este es el doble efecto que están teniendo los bonos en la Argentina. Por un lado, ayudan a mucha gente y por otro, abren las puertas de la litigiosidad previsional que en Argentina parece inacabable. Chicos, tenemos que hablar del tema del pronóstico porque estamos con alerta naranja. Si bien hay lluvias, días difíciles de mucho calor, miren la temperatura, el pronóstico extendido de los próximos 4 días. Estamos con máximas que van de 30 a 37 grados y con temperaturas que ya desde la mañana temprano son muy elevadas. Alerta naranja en 6 provincias en las que se encuentra Buenos Aires. Así que atención, más que nada recomendación fundamental para los chicos y para las personas grandes con el tema de los golpes de calor. Mucha hidratación, ropa clara, ropa liviana y estar permanentemente en lugares ventilados. Marce, vamos a la ciudad de Mar del Plata, vamos a una de las ciudades más bellas de la costa argentina. A ver, vamos a ver imágenes. Miren qué lindo. A ver, toda esta gente no siente el calor, no siente la alerta naranja. Ahí está, cerquita del mar o adentro del mar, disfrutando de estos 33 grados que tiene en este momento Mar del Plata. Gente que está de vacaciones o gente oriunda del lugar que está disfrutando de esta bella ciudad. Y ya los presentamos, está en la mesa como cada sábado Damián Dipache, nuestro analista económico. Lo saludamos. Hola Dami, ¿qué trajiste hoy? ¿Cómo estás, Clara? Bueno, hoy vamos a ver canasta escolar. ¿Qué va a pasar con la canasta escolar en, este febrero? Además, hay un tema muy importante. Vos sabés que fue la semana pasada, no, el otro sábado, que estuvimos hablando del ahorro. Vos estuviste hablando de ahorrar en pesos o ahorrar en dólares. Ahora también vamos a estar hablando en este plan de que tanta gente nos consultó por redes sociales acerca de qué ahorrar, dónde tengo que poner mi objetivo, qué es lo que conviene, el plazo fijo común o el plazo fijo UVA. En un ratito me lo contás, Dami. Exactamente, vamos a hablar plazo fijo UVA, plazo fijo tradicional, qué es lo que te conviene en este febrero y qué es lo que más estuvo rindiendo en el año. Lo vamos a ver también en el programa de hoy. Bueno, y además nos acompaña Cecilia Barrios. Les contamos que Cecilia es titular de la Secretaría, de la Coordinadora General que agrupa a las cajas de previsión profesionales, a las cajas profesionales de previsión y seguridad social de la República Argentina. Hola Cecilia, ¿cuánto tiempo que no nos visitabas? Bueno, la verdad que sí, pero un placer estar y bueno, vamos a tener un lindo programa hoy, bien variado. Tenemos que hablar del monotributo TECH, porque avanza el proyecto de ley en el Congreso Nacional. Así es, y va a ser importante explicar qué es, porque mucha gente lo desconoce, a quién va a alcanzar, cuáles son los beneficios, pero también qué cosas
hay que ver un poquito más allá de lo que nos están mostrando. ¿Y qué pasa mientras tanto con las modificaciones que están necesitando los monotributistas en general? Vamos a ver si este año se plantea una reforma estructural, una reforma integral en el Congreso Nacional. En un ratito volvemos con todos estos temas. Y además, Adrián Trócoli trae un tema que la gente pide, que está pendiente. Una buena noticia es la pregunta para jubilados docentes nacionales. ¿Qué tal, Adrián? Hola, Clara, ¿cómo estás? Bueno, lo de siempre. La verdad es que esta vez los jubilados docentes nacionales, tanto universitarios como comunes, van a tener un aumento. Finalmente parece que se empardan. Además, otro tema, vamos a estar hablando de aquellos hijos menores de 18 años que están cobrando pensión. Este tema del derecho a crecer. Cuando decimos a crecer no está mal dicho, estamos hablando de acrecimiento. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Mientras tanto, hablar de este tema a mí realmente me parece bien, me parece bárbaro, creo que es un alivio al bolsillo. El tema de los precios controlados, los precios justos con respecto a la canasta básica. ¿Por qué digo que está bien que se esté implementando un programa de precios fijos en determinados útiles? Porque desde marzo del año pasado que no se actualizan los topes salariales para que los trabajadores en relación de dependencia puedan cobrar asignación familiar por hijo y la correspondiente ayuda escolar anual. Están anclados desde hace casi un año en un tope de 316.000 pesos mensuales si se ve desde lo familiar y si se ve desde lo individual en 158.000 pesos. Esto que se venía actualizando a medida que se implementaba un porcentaje, el porcentaje de movilidad jubilatoria en forma trimestral o en forma semestral, de acuerdo a cómo regía la ley de cada año, no se está haciendo. Están los topes salariales para cobrar asignaciones familiares, ayuda escolar, anclados en el mismo valor desde hace un año. Entonces, creo que es bueno hablar de la canasta escolar porque muchas veces de esa plata, de la ayuda escolar, de la asignación universal, desde la asignación universal por hijo o de la asignación familiar por hijo, es donde sale la plata para comprar los útiles escolares. Damián, desarrollemos. Bueno, vamos a comenzar primero con esta canasta escolar con precios justos que en definitiva se renovó hasta 31 de marzo, o sea, son 315 productos, 316 productos que se renovaron. Acá tenemos algunos precios de referencia. Precios de referencia. Zapatillas blancas, 3.499 pesos. ¿Qué implica esto? Que este valor de zapatillas hasta el 31 de marzo, los que ingresaron en el acuerdo con la Asociación Argentina de Supermercados y la Cámara Argentina de Librería, no deberían modificarse hasta el 31 de marzo. Este precio que estamos viendo en pantalla. Guardapolvo, 1.990 pesos, muy económico. Cartuchera, 1.000 pesos. Cartuchera tipo sobre, 530 pesos. Sacapuntas de metal, 440 pesos. Y carpeta de 3 anillos, 420 pesos. Esto no debería mover. Creo que tenemos otra placa con útiles escolares, precios fijos. Acá tenés cinta adhesiva, 338 pesos. Lápiz negro, 250. Tijera de acero inoxidable, 242. Bolígrafo azul, 200 pesos, cuaderno 190 pesos y regla 139 pesos, Clara. Estos son precios, uno dice precios fijos, pero sí, ¿son precios fijos que se respetan como precios de referencia o no? No, el problema es que estos precios de acá en adelante para esas librerías o supermercados que ingresaron en el acuerdo de acá adelante lo van a respetar. El problema es qué pasó de acá para atrás, o sea, cuál fue el aumento de esa canasta escolar hacia atrás. Acá lo tenemos. Traje un informe de Naranja X que muestra que los útiles para primaria son 21 productos, los mismos 21 productos. En el 2022 tenían un valor de 4.470 pesos. Esto es en el 2022, estos 21 productos que es un combo de útiles escolares para primaria. ¿Qué pasa en el 2023?
Bueno, ese mismo combo está a 10.442 pesos, es decir, hubo un aumento interanual del 135%. Yo me quiero quedar en esta placa, porque esto tiene que ver con lo que yo decía hace unos momentos. Estamos hablando de un interanual de 135%. Estamos hablando desde hace mucho de salarios y jubilaciones a los que les cuesta enormemente alcanzar a la inflación, porque corren detrás de la inflación. Entonces, es acá, en este incremento que tiene la canasta escolar del 2022 al 2023, ustedes ven los números, donde está anclado el tope salarial para cobrar asignación familiar por hijo y ayuda escolar anual. Si no se cobra asignación familiar por hijo en forma mensual, no se cobra la ayuda escolar anual. Y mirá el desfasaje, lo que aumentó el costo, y los salarios siguen anclados en el mismo valor y por ende muchos trabajadores, además de tener que hacerle frente a este costo de vida, a esta inflación, han dejado de cobrar esas asignaciones. Es bueno el punto que haces, ¿por qué? Porque si yo tomo estos 21 productos y en definitiva yo te digo, bueno, estos 21 productos a partir de febrero hasta el 31 de marzo congelo el precio sí, o acuerdo un congelamiento o acuerdo una referencia de precios, la realidad es que no evito ya el aumento del 135% interanual porque no es una medida retroactiva. Claro. Que no es que te juntaste con la cadena y dijiste, miren, pueden volver a los precios de diciembre, ¿no? Que seguramente le hubiesen dicho que no porque es imposible, pero digo, no hay más beneficio de decir, ¿quién puede pagar 135%? A ver, ¿Qué salario se incrementó 135%? Cuando vos me decís no hay efecto retroactivo, es lo mismo que pasa cuando decimos se viene un aumento o se viene un bono. Sí. Vos podés compensar o paliar para adelante, pero para atrás lo perdido está perdido. Otro buen punto que haces, yo te escuchaba recién en tu editorial, ¿no, Clara? Y no es un aumento de la jubilación decir que el bono es un aumento. No, no, es una mala fórmula que la dejó en 70%, 72% el año pasado, a la cual le tuviste que dar un bono porque la fórmula es mala. Y tampoco se lo podés dar a todos. Y tampoco se lo Entonces podés- ahí tenés el problema, porque vos das cuando no hay tanto, Claro. das al que más necesita o al que lo necesita de manera primordial. Y los demás... ¿Y yo si- quién soy para meterme en el bolsillo que 2 jubilaciones mínimas está bien para alguien? Quizás esa persona con 2 jubilaciones mínimas no vive porque tiene otras responsabilidades. No tengo por qué meterme en el bolsillo de alguien. Que a mí me entendés? parece que cuando se determina un bono acá no es el tema de, damos lo que se puede y dentro de lo que se puede repartimos de la manera más equitativa, pero la verdad es que los bonos llevan meses implementándose de manera continua y siempre es la misma gente que queda fuera y tampoco solucionas del todo la gente que queda dentro del cobro. Bueno, acá tenemos otra otro placa ejemplo. más. Mira, esto es un combo de escolar primario básico, que es un guardapolvo, más las mochilas, más útiles escolares. En 2022 estaba 7.470 pesos, ahora está 17.692 pesos. El aumento interanual fue del 137%, ¿no? Dos preguntas te hago para cerrar el tema. ¿Qué pasa con el útil papel? Por ejemplo, un cuaderno, se me ocurre que ha habido falta de materia prima en cuanto a eso y ha tenido un aumento enorme. ¿Se puede comprar? Mira, todo lo que es papel... Y lo importado, Todo lo que es papel ha aumentado. De hecho, fíjate, papel higiénico, pañales, rollos de cocina, ha aumentado. Bueno, ¿por qué no va a aumentar el cuaderno si es un derivado de la industria del papel? Voló, Clara. Lo que es papel, cuadernos, carpetas, todo lo que tiene papel, voló, incluso cartón, por lo cual es uno de los aumentos más importantes. Se puede importar, hasta el año pasado había problemas con el sector de químicos para importar pulpa y papel, ahora estaría bien, veremos qué está pasando. El gran problema lo estamos teniendo en mochilas. En mochilas. Mochilas, ciras, paradas. El mercado local produce solamente el 10% de mochilas y cartucheras, el resto son importadas. Y hay cira parada desde septiembre de 2023, que es lo que te da el Banco Central los dólares para poder importarlas. Además, con estos costos elevados, ¿qué hacemos los papás? Reciclamos, buscamos promociones, buscamos descuentos, le damos mucha más vida útil a los útiles. Exactamente. Para gastar menos. Gracias, Dami. Tenemos que hablar de docentes. A ver, jubilados, docentes nacionales, no universitarios, porque se definió un aumento. Este aumento, que ya lo va a dar Adrián Trócoli, lo va a decir, ¿es una buena noticia, Adrián? Es una buena noticia y tenemos también, los universitarios también se definieron, Clara, se definieron los dos en estos días. A ver, vamos a ser claros. Lo más importante que no pasa ahora en marzo es lo que pasó en diciembre, pero ahora empezamos a ver que se ve de manera continua.
pasamos de aumentos semestrales a aumentos trimestrales. Entonces, de tener 2 aumentos por año, con una inflación rampante, con una inflación absolutamente inalcanzable, los jubilados docentes, tanto universitarios como del resto, perdón, porque el resto son primarios, secundarios, terciarios y preescolar, entonces es un grupo más grande, todos los docentes. Pero tienen 2 índices distintos. Lo que sucede es, tienen aumentos ahora, este aumento 18,69 para los generales y 21,15, a ver. Yo tengo, mira, 18,69 jubilados docentes no universitarios, los universitarios 21,57 y además los retiros de luz y fuerza con 14,14%. 21,57, como decías, es un aumento que en principio va a superar o va a estar muy cerquita de la inflación del trimestre. Entonces, esta vez sí parece que van a tener una buena noticia los jubilados especiales, los jubilados docentes, a los que se supone que tenemos que proteger. Pero yo aclaro algo, los últimos 5 años, miramos para atrás, 4 años para atrás, 4, 5, vienen perdiendo contra la inflación casi 25%, menos que el régimen general. Vos en tu editorial hablaste mucho, yo quiero simplemente resaltarte una cosita, la que hablamos seguido y hablamos el programa pasado o hace 15 días. Es la primera vez en 30 años que tenemos bonos sistemáticos y esta vez llevamos 9 meses de bonos. Esos bonos, desde el punto de vista del derecho, lo que pasó en la jurisprudencia, siempre generaron desfasajes que generaron que alguien perdiera y eso significaba nuevos juicios. Lamentablemente no es una buena idea. El aumento de marzo representa el 25%, el bono de marzo representa el 25% de un haber mínimo, es un disparate. 6 millones de personas con un bono la pelean, pero hay 2 millones de personas que se vienen quedando afuera, que vienen perdiendo sistemáticamente desde hace 5 años. Tenemos que volver a hablar del monotributo TECH. ¿Por qué razón? Porque es un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso. Esta semana este proyecto recibió dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Llega a diputados y la convocamos a Cecilia Barrios, quien representa a los profesionales de la Argentina, a monotributistas, a autónomos, ¿por qué no? Próximamente a monotributistas TECH para que nos cuente detalles de cómo viene avanzando esta nueva figura que, antes que nada, hay que preguntar y comentar con Cecilia de qué se trata el monotributo TECH y quiénes van a poder entrar. Hola Clara, mira, en realidad esto es darle un reconocimiento, una formalización, pero fundamentalmente un amparo a trabajadores que están relacionados a la tecnología. Pero acá se abre una ventana un poquito más amplia porque también tiene que ver con los gamers, que tiene que ver con estos ciudadanos que trabajan con los videojuegos, ¿sí? Y los prueban y están horas y horas con esto. Bueno, acá se ven reconocidos también los deportistas internacionales y bueno, esto tiene que ver con que puedan, a través de un monotributo específico, ¿sí? Poder ingresar los dólares que cobran, que hasta acá tenían un tope de 12.000. Se van a 30 ahora. Y se van a 30. Esto realmente es importante porque empiezan a tener el amparo de la seguridad social. También, es saber, son trabajadores que exportan su conocimiento, que exportan tareas, es decir, que realizan tareas para otro país, la cobran en dólares, hasta ahora venían buscando caminos alternativos, a veces hasta fuera de la norma, justamente por las restricciones cambiarias que hay en nuestro país. Decíamos hasta una facturación anual de $30.000 y dentro de esto se crearían 3 categorías, hasta 10.000, hasta 20.000 y hasta 30.000. Así es, Clara. Esa sería la novedad. Hay hasta una 4ª categoría y ahora te la voy a relacionar. ¿Por qué? Porque viendo a los autónomos, pero fundamentalmente a los profesionales, de los cuales muchos tienen que ver con la tecnología, esto lo que hace es que del régimen tradicional van a seguir aportando el monotributo, pero a su vez van a poder incorporar este segundo monotributo
llamado TECH, donde, dependiendo el valor a qué escala del monotributo tradicional, va a ser el monto que van a pagar. Entonces, la categoría 1, que es hasta 10.000, se va a asimilar a la escala tradicional de la escala D. La segunda con la F, la tercera con la H, pero si fuera más de la H, que sería la I, la J y la K, en este no van a pagar un monotributo TECH completo, sino solo el componente del impuesto integrado. A ver, es una idea, un proyecto que avanza, que no es que crea una figura que se va a mantener aislada de todo lo que es el sistema de monotributistas. Está todo relacionado o lo van a incorporar con las relaciones que correspondan, como explicaba recién Cecilia. ¿Qué quieres sumar, Adrián? Damián. Quiero hacer una consulta a Cecilia y quiero intervenir en el debate. Básicamente porque mi consulta es, ¿por qué ese monotributo no es general? ¿Por qué no es para una persona que presta, es una profesora de inglés, para un diseñador? ¿Por qué tiene que ser solamente dedicado a la tecnología? Para mí en ese punto es discriminativo. Y segundo, $30.000. $30.000 al tipo de cambio oficial, señores. $30.000 a 200 pesos por dólar. Entonces, mi pregunta, Cecilia, es ¿por qué no abarca un universo más elevado? Prestadores de servicios que se dediquen a otra actividad y estén brindando su servicio exterior y puedan cobrar en dólares. Y segundo es si efectivamente va esta medida a ser eficiente liquidando en dólares 197 pesos. Esto que vos planteás y que ahora, por supuesto, contestará Cecilia, es un poco la discusión que se va a plantear entre oficialismo y oposición cuando comience el debate en el recinto en diputados. Tratás monotributo TECH, pero nosotros necesitamos o se necesita una reforma integral y más inclusión. ¿Cuál es tu análisis, Cecilia? La realidad es que es tal cual como vos lo decís, Damián. Si bien estamos en la formalización de un grupo, lo único que estamos viendo es que la brecha aumenta. Pero esta brecha que vos estás explicando con quiénes son los que ingresan, yo llevo otra discusión más de fondo. Todos sabemos que el sistema del monotributo en relación a la seguridad social, realmente lo que aportan mensualmente no alcanza para poder cubrir los beneficios que se prometen, digamos, a través de este sistema. Entonces, no solamente que vemos una brecha de desigualdad, sino que a su vez vemos que el sistema previsional sigue en riesgo. Entonces, esto que vos planteás es el análisis que hacemos. Aumenta la brecha, seguimos teniendo que subsidiar, o el Estado va a tener que seguir subsidiando al sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque todos estos ciudadanos van a aportar, pero también van a querer un beneficio a futuro. Bueno, seguimos con más temas dentro de un ratito, porque por supuesto tema monotributo, tema autónomos es un tema. Seguimos con la cuestión de los bonos y las fechas. Vamos a contarte y aconsejarte en qué podés ahorrar, en qué se puede y si vos podés además. Bueno, mientras tanto, ¿qué te decimos? Te decimos que en Superviel queremos que disfrutes de tu jubilación. Tenés beneficios en farmacias y supermercados todos los martes con tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Conoce más en superviel.com.ar. Un banco que piensa en vos para darte lo mejor es un banco que te ofrece beneficios para que puedas disfrutar tu plata de otra manera. Por eso te damos un 50% de ahorro en farmacias y un 20% de ahorro en supermercados todos los martes con tu tarjeta de débito. Te acompañamos siempre. Y además te contamos que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires y además en el Instagram @RichieJoyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Bueno, y acá estamos con las consultas que nos hacen durante toda la semana.
llegan consultas que tienen que ver con economía, llegan consultas previsionales, llegan consultas sociales y nosotros, por supuesto, pretendemos que lo justo y necesario tenga su momento de servicios. Con el doctor Trócolis comentábamos y decíamos, como parte del consultorio tenemos que hablar de los derechos. Toda la semana tratar de contarte cuáles son tus derechos. Si los conoces, los podés hacer valer. Por supuesto, podés comunicarte a través de nuestras redes sociales de A24 y a través de mi Instagram, @clarasalguero.ok. El Instagram ya lo tenés, anotalo, si no, @clarasalguero.ok. Lilian Barrientos, qué bueno sería que alguna vez hablen de los que cobramos rentas vitalicias. Parece que somos invisibles. No sos justa, Lilian, con nosotros, porque la verdad, y el doctor Trócolis se sonríe permanentemente, y muchas veces hablamos de las rentas vitalicias y que pasan los gobiernos y no se define este tema con gente que está cobrando 4.000 pesos de renta vitalicia y que quedaron a su suerte. Una línea tuya, Adrián, ¿en qué instancia está este tema? ¿En nada? No son invisibles. Yo me sonreía porque en realidad es un tema que hablamos casi continuamente cuando lo hacemos a nivel Congreso, cuando hablamos con diputados, cuando hablamos con otros colegas. Es un tema de capitalización en general, es un problema que todavía sigue dando vuelta y que hablamos mucho. La pregunta de Clara. 6 proyectos, si yo mal no recuerdo, quizás fueron 5 que quedaron en la nada misma, quedaron sin votos, quedaron sin dictamen de comisión y no hay una solución general. La Corte tampoco dio una solución general al sistema de capitalización, pero en sede judicial sí tienen arreglo. Pasamos a la siguiente consulta y a ver a quién le contestamos. A ver qué viene. Noelia, buen día. ¿Me pueden informar de cuánto es la jubilación mínima? ¿Es de 60.000 o de 67.000? No tiene ninguno de estos dos valores. Te cuento. A febrero, la jubilación mínima, Noelia, es, si es que es una jubilación mínima contributiva, 50.124 pesos. Y a partir de marzo, con el 17,04% de aumento, será de 58.665 pesos. Acá tenemos un aumento de aproximadamente 8.600 pesos. Justamente por eso el bono, como para reactivar un poco más el bolsillo. Y si corresponde el bono de 15.000 pesos, cobrarás 73.665 pesos en marzo, en abril y en mayo. Próxima consulta. A ver qué tenemos. Bueno, a ver, ahí está, Lucía Merlo, consulta por el descuento del 35% mensual dispuesto a las ganancias de residentes que nos hacen a los jubilados y pensionados radicados en el exterior, incluso a los que cobramos haberes mínimos. Acá también quiero compartir esta consulta con Adrián Trócoli, porque esto no venía pasando y desde el mes de enero aquellos jubilados y pensionados que residen en el exterior y cobran la mínima están recibiendo una retención de ganancias que va entre 16 y 17.000 pesos. Lo llamativo y lo que por el momento no encuentra lógica es que uno puede entender, bueno, quizá el jubilado que reside en otro país, el país tiene convenio, no tiene convenio, pero además tiene otros ingresos, pero esto está ocurriendo con jubilados de la mínima que viven en otro país y no tienen otro ingreso ni tienen otros bienes. ¿Cuál es la explicación, Adrián? Voy a empezar por decir que es un disparate. Nosotros parece que hubiéramos hablado en la semana, porque en realidad esto es muy simple. Lo que dijo Clara era todo lo que iba a decir yo. Esto apareció en enero, esto es una novedad para la gente. Está en la ley, aclarémoslo. Los no residentes tienen un tratamiento distinto que los residentes. Está en la ley. Ahora, la justicia es clara. Ningún jubilado tiene que pagar ganancias. La Corte ayer sacó un montón de fallos. Ayer, este jueves, sacó un montón de fallos refrendando esta cuestión. ¿En serio siguen insistiendo? Vamos a la siguiente consulta. Creo que quedan 2 o esta es la última. Rodolfo Maidana. Quisiera saber si al jubilarme puedo seguir con mi obra social o tengo que cambiar al PAMI. No, tener PAMI no es obligatorio. Siempre, a ver, no es obligatorio tener PAMI. Sí es obligatorio tener el descuento, porque el descuento de PAMI lo hacemos todos los activos y todos los pasivos.
aún al momento de jubilarnos, si tenemos otra obra social, seguimos teniendo el descuento de PAMI. Pero lo que sí es importante que vos tengas un dato fundamental, y eso, Rodolfo, lo tenés que averiguar en tu obra social. Si tu obra social acepta y está atendiendo a personas que dejaron la actividad laboral. Si ya vos tenés condición de jubilado, preguntar en tu obra social si podés seguir recibiendo atención. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entra a www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla con tu familia y con amigos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Y si pensás en otros países, si las cuestiones están mejores, no están tan bien, y a veces cuando pensás en eso, en buscar otros caminos, en general, siempre viene a la cabeza España, Italia. ¿Por qué razón? Porque tenemos costumbres en común, porque tenemos hábitos en común, porque en la mayoría de los casos es la tierra de nuestros padres y de nuestros abuelos. E informarnos e irnos a otros continentes hace que nos expandamos y conozcamos mucho más de toda esta cuestión. Ya la presentamos, es periodista argentina, vive en Treviso, Italia. María Rispoli, ¿lo pronuncié bien? Mariana, buen día. Mariana Rispoli. Mariana Rispoli, en Italia, periodista argentina, decíamos, para hablar de un tema que la verdad nos pareció interesante como alternativa, como información. El tema del empleo en un país como Italia, que es el cuarto país más poblado de Europa y que además es uno de los países más visitados cuando se trata de turismo. Empleo solicitado, los más demandados y lo que se gana en esos empleos, ¿no? Los sueldos, los salarios. Bueno, hoy por hoy es un tema bastante popular acá en Italia porque la situación cambió drásticamente después de la pandemia. Sinceramente, hoy por hoy, digamos, los trabajos que son pensados menos pagados fueron el desarrollo de la pandemia, todo lo que pasó, los transformó en los trabajos más pagos. Y sinceramente, hoy por hoy, por ejemplo, si tenemos que hablar de un cocinero, sí, aparte de que es una figura que es súper pedida y no se encuentra. Y los que obviamente se pueden encontrar tienen un sueldo que es realmente muy, pero muy bueno, que va desde los 2.000 euros para arriba. Así que uno piensa, un cocinero, y hoy por hoy el cocinero es un rey, digamos, acá en Italia. A ver, que también Mariana, los otros trabajos que también no se encuentran, sí, es por ejemplo un director comercial o un manager comercial, los que, digamos, abren las puertas con las empresas, eso tampoco no se encuentra y hoy por hoy están pagando muy, pero muy bien, que en realidad, digamos, es un trabajo bastante normal, no es un trabajo que necesita demasiado, ¿no? Pero hoy por hoy acá en Italia están entre los 2.000 y los 3.000 euros pagos al mes. Obviamente, ahora, vos decís lo que queda en nuestro bolsillo, ¿no? Vos decís, Mariana, por ejemplo, un cocinero puede ganar 2.000, 3.000 euros al mes. 2.000 o 3.000 euros, ¿qué significa para la economía de bolsillo, para la economía de consumo en Italia? ¿Cómo puede vivir o qué bienes puede adquirir una persona que gana ese salario? Bueno, sinceramente, hoy por hoy 2.000 euros o 3.000 euros es un sueldo muy, pero muy bueno. Digamos que, de una familia normal, pensemos a un alquiler, estamos en los 500, 600 euros y estamos hablando de una casa, de un departamento con 2 ambientes bastante grandes. Estamos hablando de un monoambiente, de una habitación, un baño y una cocina, estamos en los 450, 500 euros. Obviamente, hoy por hoy, la situación con la guerra que estamos también viviendo y que nos toca indirectamente, la situación, la inflación es bastante grande y hoy se necesitan entre los 700, 800 euros para, digamos, comer, para vivir normalmente.
Y el tema de los servicios, el tema de lo que es la electricidad, lo que puede ser el agua, por ejemplo, ¿qué costo tiene? Está elevado en este momento. Hoy por hoy, sinceramente, es, digamos, un lujo tener la estufa prendida. Por ejemplo, hoy es un día que hace muchísimo frío, hacen 3 grados en este momento, y nosotros también tenemos una regla, porque también el gobierno, después de lo que pasó con el conflicto de Rusia y Ucrania, nosotros no tenemos más, digamos, de ciertos países de Rusia no tenemos más el gas que nos llegaba. Entonces tuvimos que ir a buscar a otro. También implicó que cuesta muchísimo más. Entonces antes lo que se pagaba, por ejemplo, de una boleta normal, de una familia de cuatro personas, pensemos a una familia estándar, estábamos en los 200, 250 euros. Hoy por hoy quizás eso lo paga una pareja de ancianos, de jubilados, que es muchísimo, porque hay que tener en cuenta que la jubilación es de 550 euros. O sea, de que estamos a las nubes. Hoy por hoy, digamos, el gas es una cosa que cuesta muchísimo más, y obviamente teniendo que hacer 1000 sacrificios y no teniendo a 22 grados, 23 grados. Es decir, Mariana, que con lo que vos contás, el valor de una jubilación mínima, el jubilado solo le permitiría, si no tiene vivienda, le permitiría solamente pagar un alquiler, pero no le alcanza para alimentarse, no le alcanza para pagar los servicios. Ahora pregunto, a una familia, por ejemplo, ¿cuánto le sale o cómo es en Italia el acceso a la salud y a la educación? También vale, por ejemplo, para los jubilados si hablamos de salud, ¿no? Sí, no. Nosotros, por ejemplo, tenemos el servicio que, bueno, es estatal, o sea, de que uno puede acceder al hospital si tiene algún problema, pero no es gratis, que todo sea gratis. Por ejemplo, si uno tiene una urgencia y tiene que entrar a la urgencia médica, depende la situación. Obviamente, si es un código, acaba por código de color, código rojo, digamos, es de riesgo de muerte. Después tenemos el amarillo, después tenemos el verde y el blanco. Digamos que todos los que entran por un código blanco para hacer un ejemplo, me corté el dedo y necesito que me den urgente 2 puntos, voy a tener que pagar un ticket mínimo que es de 28,72 euros. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, nosotros te dimos un servicio, es de una tarifa, digamos, bastante baja, porque tenemos en cuenta de que si tenemos que hacer una visita privada, no sé, de un cardiólogo, estamos hablando de 90 a 110 euros. O sea, de que 28,72 por una urgencia médica, digamos que es algo relativamente bastante económico. Pero esto estamos en un código blanco, digamos, no tenemos ningún peligro de muerte ni nada. Lo que estamos en código rojo y código amarillo, que digamos son cosas muy importantes, eso es gratuito. O sea, de que no te llega ningún aviso para pagar y no hay que pagar absolutamente nada. Pero en general, digamos, todo es, sí, no es gratis. Claro, porque, por ejemplo, si uno tiene que hacerse un examen de sangre, lo hace trámite el hospital público, pero tiene un mínimo para pagar que empieza de 17,45, que digamos que es un examen de sangre de rutina, normal, que uno quiere saber cómo está. Pero si tiene que incluir, obviamente, detalles, porque, qué sé yo, tiene que saber de la tiroides, tiene que saber si está bien con el glucosa, tiene que agregar otras cosas más particulares, eso suma y obviamente no va a ser más 17,45, vas a terminar pagando tus 43, 42, 50 euros. O sea que, digamos, no es todo gratis como se quiere pensar, absolutamente no. Y es por eso que también cuando viene alguien y dicen no tiene el seguro médico, es lo que mejor aconsejo yo que lo tengan al seguro médico, porque después le llega la factura a su casa, le hacen todo gratis, obviamente, pero después llega obviamente la factura con todo lo que hicieron y es absolutamente saladísimo lo que es privado, digamos. Mariana, ¿no? Porque obviamente son accesos privados. Mariana Rispoli, gracias desde Italia, gracias por tu informe completísimo y un gusto que hayas estado en lo justo y necesario. Te mando un beso. Gracias, gracias a ustedes, un beso grande. Bueno, fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Es importante para nosotros que disfrutes de tu tiempo libre. En nuestras cajas rápidas podés extraer tu jubilación de lunes a domingo solo con tu huella digital y sin filas.
Te acompañamos siempre. Los tiempos cambian. La moda también. Grabaña, tu estilo en zapatos, encontralo en Grabaña. Grabaña, siempre con vos. Un tema que habíamos prometido con el análisis de Damián Dipache, el tema del ahorro. A ver, tasas de interés activas que están por arriba de la inflación. Con este panorama, ¿qué conviene? ¿El plazo fijo tradicional o el plazo fijo UVA, Damián? Bueno, tomemos como parámetro enero de 2023, suponiendo que la inflación fue del 5,6%, lo vamos a ver el próximo martes. Si vos tuviste un plazo fijo tradicional, evidentemente sacaste un 6,2%. Si sacaste un plazo fijo que ajusta por UVA, tuviste menos, porque en definitiva ajusta por ese ritmo de la inflación. Entonces, hasta ahora nosotros recomendábamos el plazo fijo que ajusta por UVA. Bueno, ha cambiado el escenario. Si efectivamente la inflación en los próximos meses va a ser alta, pero del 6%, bueno, ir a un plazo fijo tradicional te estaría garantizando tener un rendimiento por encima de la inflación del periodo. Esto es lo que está pasando, los plazos fijos siguen aumentando, pero las carteras de aquellos que estaban colocados en pesos en plazo fijo se han pasado de aquellos que ajustan a UVA a plazo fijo tradicional. Esto es lo que viene pasando. Si tomamos la interanual enero de 2022 respecto a enero de 2023, quienes han apostado al plazo fijo que ajusta por UVA le han ganado al tradicional. Ha cambiado clara esto, por lo cual recomendamos que ese plazo fijo tradicional vuelva a tener mejor rendimiento que el plazo fijo que ajusta por UVA. Tenés un dato rápido, breve, del tema de trabajo privado. Sí, ayer se dieron a conocer los datos del salario. ¿Quiénes han ganado, quiénes han perdido? Salario registrado privado empató frente a la inflación. El que es no registrado, justamente lo que representa Cecilia, autónomos y monotributistas, perdió 7,6% frente a la inflación. ¿Sabes quién ganó? El salario público, ganó 2%. El resto te lo amplío en mis redes sociales, en mi Instagram, @DamiánDipace. Tu último tema, Adrián, por favor, que tiene que ver con pensiones. Un título, pensiones a crecimientos. Cortito y al pie, esta es una pregunta que tiene todos los que tienen hijos menores que cobran parte de una pensión y a veces son solo los menores, si hay un divorcio o la pensión viene del único padre. Lo que pasa es sencillo, cuando se comparte una pensión entre dos personas, Clara, gracias. Ahí está, perdón, cosas con el director. Esto pasa porque es televisión en vivo. Entonces, volvamos. Tenemos dos personas que cobran una pensión. Lo que sucede es muy sencillo. Cuando el menor de edad cumple los 18, deja de cobrarlo y esa parte de lo que cobra, en principio, tiene que pasar al supérstite. Vamos al ejemplo más sencillo. Una madre con un hijo menor cobran lo que se divide es una parte de cada uno. Y cuando sube la edad, cuando llega la edad jubilatoria el menor, esa parte en principio la cobra la madre. Esto es importante porque muchas veces deja de cobrar el menor y la madre, la viuda que está cobrando, no va a reclamar esa parte. Esto tiene una excepción y es cuando hay más de un hijo. Pero vamos a la regla general, madre, un solo hijo, esa parte pasa a la madre y hay que reclamarlo. No dejen de reclamar el derecho a crecer. El mínimo de la pensión es el 70% de lo que le hubiera correspondido al titular. Si hay más hijos se complica. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque tiene que ver con los derechos y además porque hubo muchas consultas acerca de esta cuestión de los acrecimientos. Cierro con vos, Cecilia. Yo creo que se necesita, además que bienvenido sea la figura del monotributo TET, si eso le sirve a los trabajadores, pero además creo que es necesaria una reforma integral del monotributo. ¿Cuál es tu opinión? Es fundamental. Creo que todo lo que se está haciendo avanza, porque vamos dando más protección, pero si no pensamos lo que aclaré ante la cuestión de fondo, siempre, digamos, vamos para atrás como sistema previsional. Algo que es importante, porque me preguntaban recién acá en las redes, es que esta incorporación del límite, primero es de tope anual, segundo, que lo van a poder ingresar en divisas y después esas divisas pueden ser con dólar oficial o con dólar MED. Digo porque eran aclaraciones que me estaban solicitando. Y por el otro lado,
tengamos en cuenta que hasta el 28 se va a seguir discutiendo esto, ¿no? Recién va a entrar a la Cámara y obviamente que algunos dicen bárbaro porque vamos a dar este reconocimiento, pero ojo, esto tenemos que pensar de una vez seriamente cuál va a ser la cuestión de fondo y el cambio de nuestro sistema previsional. Y una muy cortita tiene que ver con los profesionales. Tenemos que ir cerrando, Cecilia. Sí, porque las cajas, todo esto nos genera muchísima brecha, porque las cajas del Estado no reciben nada. Las cajas hoy se gestionan con lo que aportan los activos y ya vimos los datos que dio Damián, lo que tiene que ver con el gasto de tener un niño, digamos, en una educación primaria, pero también cuando vamos a las ganancias y vemos los topes anuales, vemos que esto no está representado. Para ir cerrando, les quiero hablar de, Tecnotips, mayores conectados. ¿Querés todos los tips tecnológicos para poder buscar contenidos en las redes sociales, para conectarte a Wi-Fi si estás en tu casa o donde estés? Bueno, lo podés hacer de manera gratuita entrando justamente a los sitios, a las redes de Mayores Conectados que ahora tienen su propio Instagram, Mayores Conectados Argentina. Y además, no quiero cerrar el programa sin enviar saludos. Lo prometí el sábado pasado, el tiempo que es tirano. Beso a un matrimonio delicioso, el matrimonio de Graciela y Daniel, dos seres fantásticos que por supuesto les prometí los saludos desde acá de A24, y también a mi querido John y a mi querida Macarena, los dos los quiero mucho, los recordamos acá en A24 en Lo Justo y Necesario. Gracias Adrián Trócoli, gracias Cecilia Barrios, gracias Damián Dipache por habernos acompañado y por supuesto gracias a ustedes. Nos reencontramos, sí, el próximo fin de semana a partir de la 1 del mediodía en vivo, pero no te vayas, quédate porque hay muchísima información, la mejor, la más actualizada en A24 con todo en uno.